Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia
Dice el título de esta predicación, mi aquí y el allá de Dios. Hay algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Hoy tú estás aquí, en este momento de tu vida, en este espacio de tu vida. Pero tal vez Dios quiera que estés allá. Y hoy quisiera que pudiéramos entender de qué se trata esto de mi aquí y el allá de Dios. Así que continuando con lo que aprendimos el domingo pasado, te comparto lo que Dios ha mostrado que yo comparta en esta mañana. Dios, queridos hermanos, nos enseña que la vida siempre se juega hacia adelante, nunca retrocede, y si abrimos los ojos para poder ver con asombro aquello que nos rodea, podremos darnos cuenta dónde el día de hoy tú y yo estamos parados y nuestro entorno se llenará de luz. Cuando nosotros entendemos que lo importante es el aquí de tu vida, el ahora de tu vida, el hoy de tu vida, es entonces que podremos disfrutar el viaje y poder definir un destino para poder cumplir el propósito de nuestra existencia. Comencemos con la palabra de Dios y vela desde el punto de vista de un proceso que cada uno de nosotros como cristianos estamos viviendo cada día de nuestras vidas. Acompáñame por favor con tu Biblia a Hebreos 12:1. Si alguien necesita una Biblia, por favor le pido a Gonzalo que pueda prestar las Biblias que tenemos ahí. Levante su mano si alguien necesita una Biblia, acá, por favor. Allá también. Allá. Levante su mano el que necesite una Biblia, por favor. Y por favor vaya buscando Hebreos 12:1. Y es un pasaje que quizá lo has escuchado en varias ocasiones, pero quisiera que hoy pudieras enfocarte en este proceso que la palabra de Dios nos empieza a mostrar. Voy a leer Hebreos 12:1, después te voy a pedir que vayas a Filipenses 3:13 y 14 y después a 2 de Timoteo 4:7. Ahí está en la pantalla para que lo puedas, para que no se te olvide cuáles son los pasajes. Vamos a Hebreos 12:1, dice así la palabra de Dios, escucha con mucha atención. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Este es un verbo, algo que implica una acción. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace un momento te decía que la vida, nuestra vida, debe de ser siempre hacia adelante, no hacia atrás. El mismo Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que aquel que tome el arado y voltea para atrás, dice, no es digno de mí. Mira hacia adelante, mira lo que está delante de ti. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, como tú puedes ver en esta palabra, aquí el primer verbo es despojémonos. ¿Qué quiere decir despojémonos? Quiere decir deshazte de, quita de tu vida esto. ¿Por qué? Porque eso que tú tienes ahí es un peso. Y también dice del pecado. Y hermanos, la verdad es que cada uno de nosotros generalmente tenemos un pecado favorito que nos ha costado todavía trabajo quitar de nuestras vidas. Pues lo que Dios te dice hoy, que te despojes de lo que te pesa y que te impide seguir adelante y del pecado que te asedia. Y dice algo más, aquí está el punto importante, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu vida, como dice ahí, cuando salgas te fijas en el letrero que está ahí, dice tu misión comienza aquí y de ahí sales para poder correr tu carrera. Ahora acompáñame a Filipenses 3:13 para seguir todavía con este proceso de seguir adelante. Dice Filipenses 3:13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y este es el procedimiento que Dios nos pone para que lo podamos entender. Pablo decía, no he llegado todavía a mi meta, sigo todavía corriendo la carrera,
Pero una cosa hago, y esta es una recomendación maravillosa para cada uno de nosotros. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tú no puedes seguir viviendo de tu pasado. Tú tienes, como lo dijimos la semana pasada, que cerrar esa compuerta del pasado, esa compuerta del futuro y vivir tu hoy. Así que dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, quiere decir ayer. Te olvidas del ayer, dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante del ayer? El hoy. ¿Sí? Y algo más. Ese hoy que tú tienes va a cumplir ese propósito que tienes, porque dice aquí, prosigo a la meta, al mañana. ¿Sí? Lo que tú tienes, lo que ya Dios tiene para ti, para que lo puedas cumplir. Él tiene un propósito de vida para ti que tienes que cumplir. Y dice aquí, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para que no se te olvide que finalmente Dios es galardonador de nuestras vidas. Dios es galardonador de nuestras vidas. Y después, al final, en ese día en el que alguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, vamos a tener que terminar nuestra vida tal vez en una cama de hospital. Es ese momento en el cual tú buscas la manera de poderte poner a cuentas con Dios. Y poder decir, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Cada uno de nosotros, hermanos, cada día de nuestras vidas estamos peleando una batalla, en donde a veces el enemigo principal somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros estamos peleando, y estamos peleando para tratar de ser lo que Dios quiere que seamos, para tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, para tratar de alcanzar la imagen de Cristo. Y que cada uno de nosotros podamos decir, he acabado la carrera. Y algo más, he guardado la fe. La fe, esa llave que abrió en un momento de tu vida el hecho de que el Espíritu Santo pudiera entrar en tu corazón y ser realmente el que guía tu vida. Se cuenta que un pastor anciano muy sabio, muy respetado por una congregación, dio un sermón un domingo, y la gente salió realmente muy motivada con el sermón que ese pastor dio. Pero el siguiente domingo el pastor volvió nuevamente a repetir el mismo sermón. Y la tercera semana pasó exactamente lo mismo. Y algunos de las personas que lo oían tal vez pensaron que el pastor tenía un desliz mental, un olvido ocasional. Y a la cuarta semana el pastor volvió nuevamente a repetir el mismo sermón. Y casi 2 meses repitió el mismo sermón hasta que uno de los diáconos tomó la decisión de confrontar a este pastor, que era muy respetado por la congregación, y una especie de reclamo le dice: pastor, usted ha predicado casi 2 meses el mismo sermón. ¿No le parece que es tiempo de cambiar el repertorio? ¿No le parece que es tiempo de dar otro tema diferente? Y el pastor le dijo: lo sé, hijo, lo sé, pero no voy a predicar otro sermón nuevo hasta en tanto no vea que ustedes realmente pongan en práctica la palabra que Dios ha puesto en sus corazones desde el domingo pasado. Y a veces cuando uno piensa eso, yo digo, bueno, pues creo que hay conceptos que finalmente tenemos que estar repitiendo continuamente a la iglesia, hasta que la iglesia los hace suyos y los guarda aquí, en su mente y en su corazón. Y no quiero que esto suene como un pretexto, porque esta predicación del día de hoy es continuación de la semana pasada, y la de la siguiente semana va a ser continuación de la de esta semana. Me interesa mucho que tú realmente puedas entender estos conceptos y los hagas tuyo. Debemos tener, hermanos, cada día de nuestras vidas presentes esos conceptos importantes que van a hacer un cambio y una transformación de vida.
Así que este sermón y estos conceptos adrede, yo los estoy nuevamente repitiendo para ver si logro, utilizando otros pasajes, que tú lo puedas entender con claridad. Así que prepárate a escuchar lo que hoy Dios puso en mi corazón para poder traer para ti y que pueda realmente ser de bendición para tu vida. Mira, hay algunas personas que por alguna razón no ven, son invidentes, y desgraciadamente en nuestro país hay mucho. Ellos no pueden ver, pero quienes sí pueden ver es las personas que están a su lado, que son las que ven lo que el invidente no puede ver. Y el invidente lo único es que se puede imaginar lo que palpa. Y a lo mejor si alguna persona le está diciendo lo que es, con su imaginación puede entender lo que es. Y a veces, queridos hermanos, nosotros somos como esos invidentes, que nos perdemos de poder ver los colores de la vida por llevar tantos pesos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y a veces, queridos hermanos, nos olvidamos de vivir. Estamos tan apurados por llegar que nos perdemos del trayecto. Alguien alguna vez me hizo reflexionar, ¿quién crees que disfruta más el viaje? ¿El que se va en avión? ¿El que se va en carro? ¿El que se va en bicicleta? ¿O el que se va caminando? Y a veces es así. Ahora que estuve allí en Miami, tuve la oportunidad de platicar con una mujer venezolana que tenía apenas un mes de haber llegado a los Estados Unidos, y ella se fue caminando desde Venezuela hasta los Estados Unidos. 3 meses tardó en poder llegar a ese lugar. Salieron 24 personas, llegaron solo 8. En ese trayecto un niño fue mordido por una serpiente y murió ahí. Y yo le dije, ¿y qué hizo la mamá? Y se lo dejó ahí, era la selva. No podíamos hacer nada. Otros se perdieron en la selva, no supieron ya más de ellos, pero ella logró llegar. Cuando llegó la primera vez a Monterrey, la deportaron y la regresaron nuevamente a Guatemala, y nuevamente se tuvo que echar la trayectoria caminando desde Monterrey hacia Laredo. No pudo entrar por Laredo, se fue hasta Coahuila y finalmente, como decimos, por el río, mojada, pasó del otro lado. A veces, hermanos, eso nos hace pensar, ¿de qué manera tú y yo estamos caminando por la vida? ¿Estás notando este mundo que te rodea? ¿Estás notando ese milagro de que hoy tú puedes decir que estás vivo? Y estás notando que a veces Dios hizo posible una pandemia para que mucha gente pudiera decir, wow, hoy puedo respirar. Porque la muerte ya no era patrimonio de las personas que tenían cáncer terminal o que tenían una afectación en el corazón o que tenían cirrosis o leucemia. Realmente, cada persona que a veces entró en un hospital siendo una persona sana porque tenía problemas de respiración, fue intubada y ya no salió más. Así que la muerte ya no era patrimonio de los que estaban muy enfermos. La muerte era patrimonio de cualquiera de nosotros que pudo haber estado ahí en ese hospital o que pudo haber contraído el COVID en su etapa más difícil. Pero hoy tú estás aquí, ¿sí? Porque hay muchas familias que ni siquiera pudieron ver a aquella persona que murió para poderse despedir de ella. Y te quiero decir, querido hermano, no hay peor cosa que una persona muera sola. Y esto es lo que nos debe provocar un sentimiento de gratitud a Dios por el simple hecho de estar vivos, por poder respirar. Porque antes pensábamos que respirar era algo común y hoy lo podemos apreciar más. Como aquel anciano italiano que tuvo que ir a un hospital porque ya su problema de respiración se había agravado. Cuando el médico lo revisó y le dijo, usted necesita oxígeno de alta concentración, pero le quiero decir que le va a costar 1,000 euros cada día. Y no sabemos cuántos días usted va a poder estar aquí.
Entonces el anciano comenzó a llorar. Y la verdad es que el médico se compungió tanto por ese anciano que le dijo: pero si no tiene con qué pagar, no se preocupe, vamos a ver la manera de poder ayudarlo. Y el anciano tomó nuevamente la respiración y le dijo al médico: no estoy llorando porque no tenga con qué pagar, tengo el dinero. Estoy llorando porque hoy tengo 72 años y en estos 72 años jamás le di gracias a Dios por el aire gratuito que me dio a lo largo de estos 72 años. Y de verdad, hermanos, tenemos que aprender a apreciar la vida. Así que esto hace que a veces a cada uno de nosotros se nos caigan esas cataratas que nos impiden ver, y que hoy, gracias a Dios, podemos ver. Puedo decir: tengo salud, puedo comer, tengo agua. Y si abrimos los ojos, nuestro cuerpo, queridos hermanos, se llena de luz y nos da conciencia de lo afortunados que tú y yo somos. Y eres afortunado porque hoy Dios te trajo. Es poder tener conciencia del lugar donde hoy tú te encuentras. Porque si no, sucede como cuando tú vas a un centro comercial. Seguramente algunos de ustedes han estado en esos centros comerciales grandes, en donde llegas y ves cientos de tiendas a tu alrededor y no sabes, estás buscando una tienda y no sabes dónde está porque son muchos pisos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas, te diriges a donde está el mapa de la tienda y lo primero que ves ahí es una flecha color roja que dice: usted está aquí. Y sabes, esa es una metáfora maravillosa para ti y para mí, porque la pregunta que yo te haría es que si tú sabes ahorita en dónde estás. Porque si tú no sabes en dónde estás, tú no sabes hacia dónde vas a dirigir tus pasos. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? Por eso, cuando tú ves ese mapa y tú estás buscando algún lugar, entonces puedes saber realmente hacia dónde vas a dirigir tus pasos, esos pasos que te van a llevar a un destino. Decía Pablo una cosa, dejando lo que está atrás: prosigo a la meta. La pregunta es si tú sabes hacia dónde estás prosiguiendo. Porque él dijo al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esa era su meta. Es por eso que cuando nosotros meditamos en lo que sucedió en el origen de la vida, en los primeros pobladores de nuestra tierra, cuando Adán y Eva tomaron la decisión de infringir el pacto que habían hecho con Dios, de poder desobedecer, ¿qué pasó en ese momento cuando ellos ya habían pecado? Dios le llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y ese es un punto que tú y yo nos debe de hacer meditar, porque finalmente no porque Dios no supiera dónde estaba Adán, Dios es omnipresente. Él le dijo: ¿dónde estás? Después de que desobedeciste lo que yo te dije que no hiciera, y lo hiciste. Y ese es el punto que cada uno de nosotros tenemos que entender. Cada uno de nosotros, hermanos, tomamos decisiones que nos llevan hacia un lugar que quizá no sea el lugar que Dios quiere para nosotros. Por eso la pregunta que debemos hacernos a diario es: ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi lugar? Porque si tú no sabes dónde estás, tampoco vas a saber a dónde vas. Y entender lo que ya he dicho la semana pasada, que el momento más grande de tu vida es el que estás viviendo en este momento, tú hoy. Y no porque sea placentero, porque algunas personas pueden estar pasando situaciones muy complicadas, sino simplemente porque es el momento en el cual tú dispones hoy. Todo el pasado se fue sin remedio, murió mientras tú dormías y jamás volverá. Punto, se acabó.
Por eso Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Y a lo mejor tú dices, pero no sabes lo bien que la pasé anoche. Sí, a lo mejor, pero ya murió. Ya no puedes seguir viviendo el pasado. Ese pasado ya murió. Y si estás pasando por una situación difícil también, ya murió, ya pasó. No hay modo como los que son así de mi calibre, en donde, ¿se acuerdan cuando veíamos las películas que rentábamos los videocassettes? Y llegábamos y lo poníamos en la videocasetera. Y resulta que a veces, ¿verdad?, nos perdíamos un pedazo de la película, pero teníamos la opción de apretar un botón que se llamaba rewind, reembobinar, y podíamos regresar la película para poder ver ese pedazo que nos perdimos. Pero te quiero decir que nuestra vida no funciona así. Tú ya no puedes ponerle ese botón rewind para poder seguir viviendo el pedazo que no viviste. Lo que no viviste, no lo viviste y no lo puedes cambiar. Ya murió, no hay nada que hacer. Lo único que tú tienes es el hoy. Y acompáñame al Salmo 118, 24 y haz lo tuyo, apréndetelo de memoria, subráyalo, escríbelo. Ponlo como carátula de tu teléfono, porque es algo que no debes de olvidar jamás. ¿Ya lo tienes? Salmo 118, 24. Si ya lo tienen, me dicen amén. Dice este precioso pasaje: este es el día que hizo Jehová, ¿sí? ¿Y qué dice? Nos gozaremos y alegraremos en él. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esto es lo que Dios te recomienda. La pregunta es cómo tú estás viviendo tú hoy, porque este es el día que hizo Jehová. Y Él quiere que tú te goces y te alegres para que puedas seguir adelante. Así que apréndetelo de memoria, escríbelo, ponlo en algún lugar, en el refrigerador a lo mejor ahí en tu buró al lado para que lo estés viendo continuamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nunca disfrutamos el estar aquí. Porque de algún modo las cataratas de la vida, las cataratas de la rutina, del tedio, de lo habitual, nos han nublado la visión de lo que deberíamos cada uno de nosotros aprender a valorar. Y los psicólogos le llaman a este proceso ceguera por falta de atención. Es como cuando la mujer se va a la estética y se la pasa toda la mañana en la estética. Y cuando regresa, ¿verdad?, ahí está el esposo viendo su fútbol, porque ella sabe que hay muchos que son futboleros, ¿no? Y entonces le dice: viejo, ¿qué me notas? Y entonces el hombre voltea así de reojo y le dice: que estás más gorda. ¡No! El peinado. Dice: sí, dice, se te ve bien. ¿Qué es eso? Precisamente ceguera por falta de atención. Cada uno de nosotros, hermanos, a veces seguimos con esa ceguera porque no prestamos atención. Y no solo se produce con un peinado, se produce con la salida del sol, se produce con la lluvia, se produce con la risa, se produce con la vida, cosas que no queremos ver. El nacimiento de un niño produce una felicidad indescriptible. ¿Se acuerdan que sale un letrero ahí en el internet que cuando un bebé te atrapa de la mano, te atrapó para siempre? Y los que sí hemos tenido la oportunidad de ver nacer a nuestros hijos, realmente son momentos inolvidables. Y esa felicidad solo puede perdurar si tú pones atención. Porque si tú no pones atención, resulta que cuando te toca cambiar el pañal sucio a las 3 de la mañana, esa felicidad se acaba y se esfuma por arte de magia. Por esas razones que nosotros debemos de poner atención. O los que consiguieron algún trabajo, ¿no?, y que dicen: no, es que yo quiero trabajar de lo que sea, ¿no?
Y sí, comienzan a trabajar, pero después, cuando tienen que pagar la hipoteca, cuando tienen que pagar la luz, cuando tienen que cortar el pasto del jardín y cuando tienen que dar mantenimiento a otras cosas, la felicidad se esfuma. Y ahora ya no hay más que esperar el fin de semana. ¿Y cuánta gente se mata de lunes a viernes esperando solamente el sábado? Porque creen que la felicidad la van a tener el fin de semana. Y es cuando lo sagrado se vuelve rutina, se vuelve ordinario y se vuelve común. Y mucha gente exitosa tampoco celebra lo que logra debido a la ceguera emocional. ¿Qué tanta ceguera emocional tienes tú? Cuando tú cambias el poder venir a este lugar porque recibiste visitas, es cuando tú no has podido todavía ordenar tus prioridades. Este día es un día consagrado para Dios, un día apartado para Dios, pero seguimos a veces con esta ceguera emocional. Podemos llamarle también una especie de punto ciego. Como cuando tú observas a algunos artistas muy exitosos que tú ves que ya compraron un avión, ya compraron un yate, y a veces tú dentro de ti piensas, pues estos cuates tienen la vida hecha. Cuando tú todavía estás viendo la manera de cómo vas a pagar tu tarjeta de crédito. Y a veces oyes de alguna persona cercana, mira, ya se compró una nueva casa en Lomas de Cocoyoc, allá en Volcanes, en la nueva zona, y tiene una alberca y tiene un jardín muy grande, sí, ya se compró un Tesla de última generación. Pero tú no sabes realmente que a veces esas personas anhelarían tener la vida que tú tienes, porque finalmente el dinero no te va a dar la felicidad. Son gente que sigue buscando propósito para su vida. Y lo único que hace es añadir peso y peso y peso. Porque una casa no da la felicidad, sino que solamente se convierte en un peso más. Y a veces piensa uno, pues a lo mejor no será feliz, pero no tiene el problema que yo tengo para pagar mi tarjeta. Muchas veces no entendemos que hay un punto ciego que no nos permite ver lo que hay a nuestro alrededor. Es lo que aprendemos cuando los que tenemos años manejando y nos dicen, ten cuidado con el punto ciego, porque a veces vamos manejando y un carro se acerca por un lado o por el otro lado y llega un momento que el espejo retrovisor no lo percibe. Y así estamos a veces en ese punto ciego. El auto está más cerca de lo que tú lo puedes ver. Y todos los que están alrededor lo pueden ver, pero el único que no lo ve eres tú. Así que lo que sí tienes que entender es que nuestra posición afecta nuestra percepción. Nuestra posición afecta nuestra percepción. ¿Dónde estás tú hoy? Tenemos la tendencia de vivir en el lugar al que vamos, a expensas del lugar a donde hoy tú estás. Yo quiero estar ahí, y por estar ahí, por querer estar ahí, por anhelar, desear estar aquí, me pierdo el trayecto. Estoy buscando simplemente vivir ese mañana. Así que sacrificamos el ahora en pos del futuro. Y cuando llegar al lugar donde íbamos, ya no nos permite realmente disfrutar el lugar en donde no estuvimos. Y eso pasa en la vida comúnmente. Las personas que siguen todavía pensando a futuro y que no disfrutan, por ejemplo, el primer cumpleaños de sus hijos, o cuando les salió el primer diente, o los 15 años, o el primer partido de fútbol, porque ellos estaban viviendo en otro lado. Cuando nos enfocamos en el allá, no disfrutamos el aquí, y tampoco disfrutamos el ahora. La mayoría de nuestros padres vivieron así. Hagan memoria, los que somos así, que no venimos del Palacio de Buckingham, ¿verdad? Y que tuvimos una infancia, pues ciertamente un poco difícil. ¿Cuál era la frase del hogar de los 60s? Pues yo creo que de la mayoría de nosotros, la frase era, no hay, no tenemos.
Y todos los días era la misma frase: no hay, no tenemos. Y esa frase se repitió a lo largo de toda nuestra infancia. Y los que tuvimos, ¿verdad?, una vida así de esas, en donde, ¿y ahora sí va a haber juguetes para Navidad? No hay, no tenemos. Y finalmente, hay veces que nosotros tenemos que entender que nuestros padres se negaban la gratificación y la felicidad. ¿Por qué? Porque realmente siempre estaban pensando en el momento que iban a tener. Así que, ¿qué les digo? Vivíamos al día, sí, todos, pero el día que llegaba, ¿verdad?, algo adicional, finalmente no lo disfrutaban. Se negaban la gratificación porque pensaban: no, ¿qué tal si mañana no hay? Y así seguimos nosotros, ¿no? Seguimos cada uno de nosotros pensando, seguimos postergando nuestra felicidad de hoy por el mañana. Y por ganar un peso más no disfrutamos a nuestros hijos. Por ganar un peso más no disfrutamos la compañía de nuestros hermanos, no disfrutamos la compañía de nuestros cónyuges. Recuerden, en esta vida ya no hay botón de rebobinado, no hay el rewind. Lo que viviste, lo viviste y punto. No hay vuelta atrás, no hay retrocesos. Por eso hay que vivir el hoy, con todo y sus crisis, con sus malas temporadas, con sus inviernos, porque qué caray, esa es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Si todo fuera color de rosa, entonces tu fe jamás sería aprobada. Y cada minuto, queridos hermanos, es irrevocable, porque los momentos se pueden celebrar en ese momento solamente. Pero ya no hay modo de que tú puedas vivir el pasado. Solamente quizá puedas recordar y lamentar, pero no se pueden recuperar esos momentos que no viviste. Y no importa cuán rico y cuán poderoso tú seas. A veces uno sigue pensando, tal vez cuando tenga una casa, pero sea que vivas en lomas o que vivas debajo de un puente, finalmente el tiempo no hace treguas con nadie. Es un gran timador, yo les digo, el tiempo es un gran timador, porque nos hace creer lo contrario de que nuestras abuelas nos decían. El tiempo nos dice que debemos hacer mañana lo que debíamos hacer hoy, cuando nuestros abuelos nos decían: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y nos pasamos la vida en compromisos, en asuntos tan insignificantes, cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero qué es el peso? Te quiero decir, el peso es lo que uno no tiene que llevar. Ese es el peso, lo que uno no tiene que llevar. Porque si tú has viajado mucho, a lo mejor la primera vez que viajaste, tú dijiste: es que tengo que llevar esto por si acaso. Y te vas al primer viaje con 8 maletas y una mudanza. Después, ¿verdad?, cuando regresas te diste cuenta que hubo ropa que ni siquiera tocaste. Y empiezas a aprender y dices: no, para la próxima ya no voy a llevar tantas cosas, porque tengo que viajar ligero. Y ahora, bueno, finalmente las aerolíneas ya te obligan, ¿no?, porque solo puedes llevar una maletita, ya no puedes llevar como antes 5 maletas, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿qué es lo que tú no debes de llevar en tu viaje? Porque en la vida es lo mismo. Hay que quitarse el peso que nos hace caminar más lentos. Esa basura que a veces nos inflama. Es como cuando comes chatarra. La chatarra que comes llegó para quedarse, y son esas llantitas que jamás vas a poder eliminar. Pues hay veces que tú y yo seguimos todavía poniendo pesos en nuestra vida, y esos pesos llegaron para quedarse. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a dejar los tengo que nos roban las energías, nos vampirizan, nos drenan, nos quitan las energías que nosotros tenemos. Es como cuando tú tienes que ir a una reunión de tu cuñado, de un familiar, que tú sabes que no la vas a pasar bien. Pero si no vas, te preocupas por el que dirán, y comienzan realmente los demás a administrar tu presupuesto emocional, porque ellos deciden por ti.
tengo que. Y con ese tengo que te pierdes el vivir tu hoy, por vivir el hoy de otras personas. Tienes que aprender a despojarte de esos pesos. ¿Por qué? Porque a veces esas personas nos hacen sentir obligados a dar afecto. Y cuando eso sucede, tienes que aprender a poner límites, a tomar distancia, porque no lo hacemos por amor, lo hacemos por culpa. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a quitarnos el sentimiento de endeudamiento con el resto de la humanidad. Y los pastores nos pasa mucho. Son esas hipotecas emocionales que uno nunca termina de pagar, porque siempre parece que estamos endeudados con alguien. Cuando la persona te ayudó cuando empezaste, cuando te dio para esto, cuando te dio para lo otro. Y cada uno, hermanos, entendemos que debemos de pagar la deuda, pero esa deuda no puede ser eterna. También tenemos que aprender a vivir nuestras propias vidas. Te quiero decir, querido hermano, no puedes estar conduciendo tu vida mirando siempre en el espejo retrovisor. No puedes estar así viendo en el espejito retrovisor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te vas a estrellar. Dios te puso para que sigas adelante, no para que estés viendo el espejo retrovisor. Porque la pregunta más importante, como lo dijimos la vez pasada, es: ¿qué legado estás dejando? No qué herencia, porque hay una gran diferencia. Herencia es lo que uno le deja a alguien. Legado es lo que uno deja en alguien. Mi papá me enseñó esto. Ese es el punto. Así que si mañana te tocara bajar, ¿qué tendrían que poner en tu lápida? La pregunta es: ¿qué huella dejaste de modo que las demás personas la puedan seguir? ¿O qué vamos a ver en tu vida? ¿Un puñado de días caóticos llenos de cosas y compromisos que realmente no importaban? Porque entonces, queridos hermanos, tenemos que escoger una vida con propósito. Si no, es viajar sin sentido. Y en la última escala de nuestras vidas, en una cama tal vez de hospital, ya te dije, lo menos que vamos a desear es poder tener a nuestros amigos de las redes. Tengo 500 amigos en Facebook, 700 en Instagram y tengo tantos seguidores. Cuando estés en esa última escala de tu vida, eso es lo que menos vas a querer. Lo que tú vas a querer cuando estés en esa cama es ponerte a cuentas con Dios y poder estar con la gente que verdaderamente te ama, con la gente que sinceramente se preocupa por ti, no con esos amigos virtuales que te están robando la vida. Medítalo. Cada uno de nosotros vamos a llegar a ese momento. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué legado vas a dejar? Ahora, ¿qué necesitamos para poder entender? Bueno, te quiero poner otra ilustración. En el año 2006, la Administración Federal de Aviación quitó, a lo mejor tú te acuerdas porque los que somos de aquella época sí se acuerdan, quitaron los aviones DC-1. Debido a que en particular uno de esos aviones, estando en pleno vuelo, perdió uno de sus motores. Y eso trajo como consecuencia que 213 personas perdieran la vida. Y cuando todos, ¿verdad?, comenzaron a investigar acerca de qué fue lo que pasó con ese avión, se dieron cuenta de algo que pareciera ser inusitado en uno de los países más poderosos del mundo, los Estados Unidos. Que la gente pensaba que como eran aviones supermodernos de ultimísima generación, no requerían mantenimiento. Y esa fue la confianza que ellos tuvieron, pensando que esos aviones no necesitaban mantenimiento. Y sabes, hermano, a veces es lo que nos pasa a nosotros como personas. Esos aviones, ese avión cayó y finalmente se dieron cuenta que muchos de los aviones que estaban volando no tenían mantenimiento.
Así que nosotros, tú y yo, cuando empezamos a volar, sumamos horas de vuelo. Volando, 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 viviendo y a veces sin mantenimiento. Si venimos a la iglesia, a veces sí, pero no permitimos que Dios nos examine. Escuchamos la palabra como la semana pasada y nos sirve a veces a muchos de nosotros como una pequeña tablita de salvación que nos deja flotando en el mar, pero no está cambiando y transformando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios nos examine y comenzamos con una cierta deshidratación espiritual, empezamos con raquitismo y empezamos con anemia espiritual. Cuando uno se siente con sed de Dios, posiblemente ya sea demasiado tarde. Mi pregunta es para ti, ¿cuánto hace, querido hermano, que la Biblia no está en el buró junto a tu cama? ¿Cuánto hace que la palabra no te examina a ti? Porque una cosa es que tú digas, sí, yo leo la Biblia, ¿sí? Pero ¿hace cuánto que no te das cuenta lo que la Biblia te dice y que tú puedas decir, wow, eso es lo que tengo que cambiar de mi vida? La Biblia es como un espejo. En ocasiones nos dice que debemos redireccionar nuestras vidas para poder cambiar nuestro destino. Pero en ocasiones la vida nos hace volar tan rápido que nos vamos preocupando, nos llenamos de cosas pensando en las cosas del futuro y nos olvidamos de poder tener una dieta balanceada de mantenimiento espiritual. La Biblia dice, despójate de todo peso y del pecado, ¿sí? Que te asedia, porque siempre está así, ¿no? El pecado. Muchos de nosotros escuchamos música romántica y nos gusta, la que sea. Escuchamos, nos gusta escuchar música, pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a escuchar una alabanza que verdaderamente te hizo sentir la presencia de Dios en tu vida? Un tema de adoración que te hizo decir, realmente hoy estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la vida el día de hoy? Te subes al carro, lo enciendes y ya están puestas las noticias. ¿Y qué sucede? Finalmente comienzas a escuchar las noticias y te enganchas todo el día escuchando noticias. Y después dices, es que no tengo tiempo para conectarme con Dios. Y la desconexión con Dios es el asesino de la espiritualidad. Si tú no estás conectado con Dios, finalmente estás muerto. Y hay momentos que te sientes tan desconcertado con Dios que dices, no estoy haciendo mantenimiento, no estoy realmente recibiendo lo que Dios quiere darme. Y a veces tú eres responsable más que de las 213 víctimas del accidente aéreo. ¿Por qué? Porque cuando tú te desconectas de Dios, puede realmente ser algo letal para tus hijos y para tus nietos y para las siguientes generaciones. Porque dependen de ti. Tienes una responsabilidad que tú debes de cumplir. Y por esa razón es que hoy hay gente que se preocupa todo el día y está buscando la manera de cómo preocuparse. Le preocupan los hijos, le preocupan los familiares, le preocupan los hermanos de la iglesia y no tienen tiempo para ellos. Finalmente siguen buscando de qué manera, ¿verdad?, se pueden seguir preocupando. Y a veces dicen, ¿dónde puedo buscar más preocupaciones? Y dicen, ya sé, con los vecinos. O no, ya sé, en el Facebook, y después se enteran que uno de sus primos se fue a Colombia y que a lo mejor anda en cosas con el narcotráfico y se siguen preocupando. Pero te quiero decir algo muy importante el día de hoy. Escucha con mucha atención. No todo lo que te preocupa es tu responsabilidad. No todo lo que te preocupa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es lo que tú podrías cambiar. Tu responsabilidad es lo que con algún pequeño cambio o grande cambio puedes cambiar.
Pero lo que tú no puedes cambiar no es tu responsabilidad. Finalmente, lo que el primo esté haciendo en Colombia no es asunto tuyo. Entrégaselo a Dios. Quítate el peso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Acompáñenme a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Y espero que esta palabra pueda servirte como un espejo para que tú te mires en esta palabra maravillosa de Filipenses. Dice Filipenses 4:4, la primera palabra maravillosa: regocijaos, alégrense, sean felices. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? ¿Un día a la semana? ¿Los domingos? ¿Qué dice? Siempre. La pregunta es si tú, querido hermano, todos los días cuando te levantas con una sonrisa. Por eso yo todos los días le digo: sonríe, la gracia de Dios está en ti. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, dice Pablo, otra vez digo, regocijaos. Y después algo muy importante: tu alegría y tu felicidad, ¿cómo se va a manifestar? En tu amabilidad. Dice: vuestra gentileza sea conocida. ¿De quién? ¿De tus hijos? ¿De tus hermanos de la iglesia? No, dice de todos los hombres. ¿Estás tú haciendo alguna distinción? Porque aquí dice que tu gentileza, tu amabilidad sea conocida de todos los lugares en donde tú te paras. ¿Con la de la fruta? ¿Con la de las tortillas? ¿Con la cajera que te cobró la cuenta? ¿Sí? ¿Con la persona que te cuidó el carro? ¿Con aquel que llegas y sin querer, ¿verdad?, te empieza a echar el jabón y empieza a limpiar y todo? Hermano, ¿de quién dice? De todos. O de aquel que se te cerró y que empieza a salir, tu viejo hombre. Pero aquí dice de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Dice: el Señor está cerca. Ahora, la pregunta es, ¿te acuerdas tu posición? Hay un punto ciego. Pero cuando tú quitas ese punto ciego, te das cuenta que el Señor siempre ha estado contigo, en todo momento. Y dice aquí: por nada estés afanoso, preocupado, inquieto, ansioso. Por nada. Ahora, si hay alguna preocupación o algún afán en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, conocidas. ¿Sabes qué dice Santiago? Que no tienes porque no pides. Aquí la palabra de Dios te está diciendo: estás afanado, estás preocupado, ora. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Orando y rogando. ¿Sabes cuál es la traducción de ruego? Necesidad. Así que, si podemos decir, ora y dile lo que necesitas. Pero también algo más. Con acción de gracias, porque tú debes de tener la certeza de que Dios te va realmente a cumplir esas peticiones de tu corazón. Por eso es que le agradecemos con anticipación. Y después te va a dar algo muy importante: te va a dar paz. Dice: y la paz de Dios, no cualquier paz, la de Dios. Porque a lo mejor una persona se puede sentir en paz porque está en un lugar tranquilo, con unos pajaritos volando, ¿verdad? Y oye el ruido del río, ¿verdad? Y está muy tranquilo. Y tú dices: pues esa, estoy sintiendo mucha paz, pero esa no es la paz de Dios. Porque la paz de Dios, dice aquí, que sobrepasa todo entendimiento, que la persona de afuera no puede entender porque no tiene al Espíritu Santo en él. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará. Esta es una parte importante para ti y para mí. ¿Qué va a guardar Dios?
¿Qué va a proteger? Porque cuando tú guardas, proteges, ¿no? Pones en una bolsa o pones en una caja. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los va a guardar. Te va a dar paz. En Cristo Jesús. Ese es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Finalmente, yo te digo, querido hermano, aprende a disfrutar el aquí y el ahora. Viaja ligero. Despójate del peso que te está impidiendo ser lo que Dios quiere que tú seas. Todas esas cosas que están estorbando. Tienes que ser consciente del viaje que tú estás realizando. No pretendas llegar más allá cuando tu día es hoy. No pretendas hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. Viaja ligero. Quítate de todo peso y del pecado que te asedia para poder ser lo que Dios quiere que seas. Y ya sea que estemos aquí o allá en el camino de la vida, tenemos, queridos hermanos, el día de hoy la decisión, escucha bien, de no vivir muriendo, sino de morir viviendo. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas el día de hoy. Morir viviendo. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada qué triste es morir a los 65 años sin siquiera haber nacido? Y hay personas que mueren a los 60 años, pero son enterradas a los 80. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos seguir viviendo. Ponte de pie. Ayúdame a orar, y para todos aquellos que nos ven del otro lado, quiero hacerles una invitación sencilla. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy es el día. ¿Sí? Así que si lo quieres hacer, si esta palabra tocó tu corazón, pon tu mano en tu corazón y di: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por haber venido a morir en la cruz del Calvario en mi lugar y pagar por todos mis pecados. Creo en ti, creo que moriste y resucitaste al tercer día para darme una nueva esperanza de vida. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. Amén y amén. Ahora sí, voy a orar por ti. Yo quiero orar para que Dios te bendiga en donde quiera que tú vayas. Que te bendiga junto con tus hijos, que bendiga tu trabajo, que bendiga el alimento que pone en tu mesa. Que Dios, querido hermano, te haga invisible ante los malhechores. Que Dios pelee tus batallas, que te dé salud, que Dios abra su buen tesoro para bendecir la obra de tus manos, para que tú prestes en lugar de pedir prestado. Que Dios te ponga por cabeza y no por cola, y que ponga en ti el obedecer sus mandamientos, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que esta Santa Cena que vamos a tener en un momento te haga recordar sinceramente lo que Cristo hizo por ti. Amén y amén. Toma tu lugar.